Hola a todos, gracias por verme, por estar aquí. Yo esta semana quería aportar un granito de arena por haber sido este día de la salud mental, que estuve hace poco, de hecho, en un pueblo con un montón de mujeres, sobre todo, que me preguntaban, que se animaban, que querían saber de sus vidas, de sus problemas, de su mente, de las pesadillas que tenían. Y me acordé de cuánto no entramos en consideraciones personales respecto a las cosas que nos están pasando, ¿no? Hay muchas personas que saben que viví muchos años fuera, que estuve en otro país y que volví precisamente por decisión mía un mes antes de la pandemia. Eso supuso pues empezar a trabajar aquí haciendo terapia con personas que vivían en periodo pandémico o pospandémico, con todo lo que ello significaba. Pero más allá de eso y de esos miedos relacionados con el coronavirus, sí que he notado personas que vivían con grandes cargas y responsabilidades, sobre todo mujeres, que asumían las cargas de toda la familia, de hijos, de nietos, de padres, de abuelos, y que ellas eran las últimas en absoluto, que no podían estar mal ni podían sentirlo, que están mal. También mucha soledad de hombres y de mujeres, aunque se sintiesen acompañados, culpabilidad, remordimiento sobre cosas del pasado y también una gran preocupación respecto a futuro, cosas que todavía no han pasado, que llegarán, y que se asocia mucho esa felicidad con alcanzar cosas que están en un futuro que no depende de nosotros y que por lo tanto genera una angustia enorme por la importancia que le damos. Esa preocupación se añade a muchísimo control y a esa necesidad de mantener vivas esas expectativas, lo que nos hace no vivir, no tener tranquilidad en el momento presente. Y se añade todo esto que he dicho más todo lo demás, se añade a un tabú que he percibido claramente respecto a buscar ayuda, ir a terapia o a un psicólogo. Este tabú puede ser por todo, en un entorno rural como este también por el criterio juicio de los demás, el que dirán, sentir que pues, ese dinero no tiene que ir ahí, que es una pérdida de tiempo, de dinero, o por resistencia también a contar los propios problemas. Pero el hecho es que hay fases de la vida especialmente difíciles en donde además se añade este tabú tan importante. ¿Qué sucede? Que cuando todo esto se convierte ya en un problema más físico, cuando nos llega una somatización como puede ser bruxismo, migrañas, contracturas musculares que tienen un origen emocional, incluso problemas con la piel, que es un órgano, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y en contacto con el ambiente, incluso otros problemas del sistema neurológico, como por ejemplo el insomnio, ahí es cuando acudimos al médico. Y ahí es cuando el médico, incluso haciéndonos pruebas, se da cuenta de que no hay una base científica en lo que está pasando, por lo que en muchísimas ocasiones acaba dando calmantes musculares, ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos a personas que ya tienen esa gran alteración interior. Yo he consultado a médicos de cabecera qué está pasando y efectivamente sucede que la sanidad pública española a nivel de psicología está colapsada, no hay recursos suficientes, por lo que el protocolo hace que estos médicos tengan que derivar a psicología solamente a un mínimo porcentaje de estas personas y todos los demás acaban tratándose con medicinas que regularán químicamente su cerebro y a las que le costará, personas a las que le costará salir de ahí y quitarse esa medicina con el tiempo, algo que no está pensado para mantenerse durante toda la vida. Luego está esa dificultad de encontrar exactamente qué medicina, con qué composición y en qué dosis para cada uno, porque es muy complicado. Y de hecho ayer tenía sesión con una amiga que me dijo, Emi, hablaré con el neurólogo, me lo he quitado porque yo no conseguía ni concentrarme para estudiar y además había como una inhibición emocional por la que yo, que soy una persona emocional a la que le gusta llorar, estaba incapacitada a ello. Esto es un poco lo que está pasando y lo que hace que España en este momento sea el país del mundo, o sea, de Europa, con el mayor porcentaje de personas que toman este tipo de medicamentos y en Extremadura en concreto hay un porcentaje muy alto entre mujeres. Hombres y mujeres tienden a compensar de maneras diferentes. Pero vivimos una fase que es esta y tenemos que darnos cuenta
de que efectivamente hay muchas personas con un trastorno ansioso-depresivo, por ejemplo, personas que tienen alterado el sistema nervioso, que ese sistema nervioso tiende hacia la hiperactividad o la hipoactividad, esto es un poco como la tiroides. Hacia la hiperactividad hay una aceleración, una agitación, una angustia interior que nos hace estar siempre productivos haciendo cosas, con esa aceleración también en el pecho, y vamos hacia mucho estrés y mucha ansiedad. Y luego la hipoactividad, que es todo lo contrario, hay un colapso del sistema nervioso, no tenemos las fuerzas para realizar las actividades cotidianas del día y eso baja muchísimo a nivel emocional nuestro entusiasmo, nuestra ilusión y tendemos claramente hacia apatía, desgana y falta de motivación para hacer las cosas. De hecho, en este trastorno también veo a personas que me dicen, Emi, porque un día voy como loca, como pollo sin cabeza y al día siguiente no me puedo mover de la cama y solo quiero llorar por algo así. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Es una gran acumulación de factores. Se incluye el hecho de que no nos enseñan educación emocional, psicológica, ni en la escuela, ni instituto, universidad, ni en trabajos, ni nada, lo que hace que cada persona tenga que valorar qué recursos tiene para salir de estados difíciles cuando tiene una crisis gorda. Se añaden las propias dificultades de la vida, obstáculos, momentos en donde la vida nos manda cosas graves y es que hay meses peores que otros y años peores que otros. Se añade que todo este periodo post-pandémico no está siendo fácil. Todas las noticias que llegan son negativas y nos han reprogramado para estar en una incertidumbre, en un problema constante y siempre como percibiendo que pueden llegar incluso tragedias todavía mayores. Y de hecho, bueno, todo lo que está pasando evidentemente, efectivamente no es fácil. Y se añade también un porcentaje de la población, quizás bastante joven por suerte, que ha decidido ponerse en un camino de autoconocimiento y terapéutico, para conocerse mejor, pero también para entender qué recursos tienen para afrontar la vida y en qué camino de vida se quieren colocar, o sea, qué hacer para que ellos efectivamente sean felices. Esas personas son las mismas que se están poniendo un poco en contra del sistema. ¿Esto qué significa? Hay personas que se dan cuenta que el sistema tal y como está estructurado, social, económico, político, implica estudiar, prepararnos, juntar dinero para la casa, para el coche, casarnos, tener hijos, trabajar toda la vida para esperar a esa pensión y que el Estado mire por nosotros. Y todo este sistema, ya como vemos, cojea y sale, vamos, echa agua por todos sitios porque ya no funciona. Y que hay personas que se plantean efectivamente si lo quieren o no lo quieren, porque vamos más allá de eso. Mujeres que se están planteando que no quieren ser madres, personas que no quieren casarse o que quieren cambiar completamente de tipología de trabajo con 45 años. Todo esto no se realiza con facilidad. Obviamente hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay frustración y no quita que haya personas que no quieran verlo. Personas que llegan a mí por un proceso terapéutico que me dicen claramente, Emi, yo no me siento capacitada para destapar esta caja de mierda en donde pueda salir de todo porque no estoy preparada para esas consecuencias o para cambiar cosas de mi vida. Y eso es completamente comprensible, ¿no? Pero también es verdad que es necesario darnos cuenta de que la vida no es permanente, de que somos seres en evolución, cambiantes, sobre todo cíclicos, y más que nada las mujeres, por todos los cambios hormonales que tienen, todos los meses y a lo largo de la vida somos aún más cíclicas. Y esto implica que tengamos que estar preparados y preparadas para afrontar decisiones, cambios, estados emocionales y movimientos de la vida continuamente. No podemos aferrarnos a lo que es porque es posible que el mes que viene ya no sea así. Y porque también nos tenemos que preparar para ver eso de una manera diferente. Esto implica desarrollar en la vida mucha resiliencia, que es esa capacidad del ser humano de afrontar problemas y de darnos cuenta de que esos problemas no tienen por qué condicionarnos el resto de nuestra vida. Pero tenemos que estar abiertos, capacitados para afrontar esos problemas, esos imprevistos, esos cambios y también para tomar nosotros decisiones que puedan llegar a cambiarnos nuestra vida. De hecho, yo siento que cada vez me llegan más personas con patologías físicas
porque entienden que después de mucho médico, de mucho diagnóstico, de esas enfermedades, sobre todo del sistema nervioso, neurológico, en donde no hay una clara causa y en donde se dice que es un poco para toda la vida o que va a tener fases en base a la persona, pues que se dan cuenta que hay un gran componente emocional y psicológico en todo eso. El otro día con una de estas personas la tenía delante y me salió como la reflexión de que la diferencia entre el punto de la vida en donde está y el punto de la vida en donde le gustaría estar, en ese camino en el medio es donde está la causa de toda esa sintomatología, enfermedades y somatizaciones que tiene la persona, que tenemos todos. La cuestión es que es muy difícil el cómo ver eso, el cómo darnos cuenta de qué queremos y también el cómo mover un paso, cuál es el primer paso cuando ya sí que vemos que queremos estar en otro lugar en la vida. Cada vez siento más fuerte que es necesario, de hecho, un tipo de terapia que sea quizás menos conductual o menos científica y más humana, más humanista, que conciba a la persona de una manera más integral respecto a lo que dice su cuerpo, a sus sensaciones, emociones y también cuestiones seguramente mentales de disonancia y de interpretación de la vida, pero que es muy importante verlo en toda la perspectiva y en todo su sufrimiento. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista de Pablo II, que es un sacerdote español, pero súper experto en meditación, que decía que a él no le preocupa, por ejemplo, el hecho de que la religión, por el camino que toma la historia, vaya hacia abajo, siempre que el ser humano no pierda esa espiritualidad. Y la espiritualidad es esa necesidad de ver el lado espiritual de cada individuo y cultivarlo entrando en contacto con cada uno de nosotros, es decir, mirando para adentro. Y entrar en contacto con cada uno de nosotros implica la fuerza en tocar ese miedo que nos produce el entrar en nuestro vacío o en nuestro dolor. Llamemos a ese dolor angustia, soledad, frustración, procrastinación, ansiedad fuerte, estrés, lo que sea, pero entrar en contacto con ese dolor. Y tengamos en cuenta una cosa súper importante, que es que la sociedad está hecha precisamente para que no entremos en contacto con el dolor. La sociedad nos crea input, informaciones, sensaciones, eventos, actividades, acontecimientos continuamente, basta ver el móvil para darnos cuenta que lo que quiere todo ese sistema es que no estemos, no me esté habitando, no esté conmigo, no esté sintiendo fuerte, no esté viendo el que quiero de verdad en mi vida para convertirme en un ser libre y pleno. ¿Y qué sucede? Que se convierte todo en un barullo emocional enorme en donde añadimos a ese dolor una carga de resistencia al dolor y ahí es cuando se genera el verdadero sufrimiento. El sufrimiento de verdad es ese dolor que es natural, que es humano, que está en todos nosotros y que necesitamos sentir de verdad para conocernos. Añadimos esa gran resistencia al dolor porque no sabemos sentirlo, porque nos cuesta y porque nos ha enseñado a huirlo y eso genera un gran sufrimiento. El gran sufrimiento se convierte en una fase de la vida muy difícil de gestionar. Entonces, ¿cuál es mi semillita de hoy? Deciros un poco que el objetivo de cada uno de nosotros es darnos esa oportunidad, esa posibilidad de sentir el dolor, de estar en nosotros. Y ese sentir el dolor no es reflexionar, darle vueltas a la cabeza de por qué lo siento, cómo cambiar lo que me lo está provocando, sino animarnos de verdad a sentir, a pasar unos minutos con nosotros, a respirar, súper importante, contacto con el cuerpo y a sentir, a darme cuenta de qué sensaciones sensoriales, emocionales me está mandando el cuerpo en este momento, que podamos acallar ese juicio de la cabeza y sentir plenamente qué está pasando en mí ahora. Y no es nuevo el hecho de que a través del cuerpo podamos gestionar esas emociones. Por ejemplo, si pensamos en el llanto, muchas veces evitamos llorar porque sentimos que es mostrar fragilidad o vulnerabilidad o porque no quiero estar mal, pero es que en realidad llorando movemos esa emoción de la tristeza, la transmutamos, la elaboramos, sale del cuerpo y eso permite que después de ese llanto nos encontremos de una manera diferente. De la misma manera que la rabia hace lo mismo. La rabia aumenta la adrenalina, si siento adrenalina siento una energía fuerte en el cuerpo que también tengo que moverla de alguna manera.
Por eso hay personas que hacen deporte o que bailan o que pintan o que necesitan una expresión más espontánea y creativa de esas emociones que están viviendo. Por lo que os animo de verdad a poder sentir cómo entrando en contacto con nosotros, viviendo esas emociones, poniéndole también nombre, nos pueden llegar unas comprensiones más grandes y más profundas, ese momento de intuición, de iluminación que nos aclara algo sin esa rumiación, sin esos juicios de la cabeza, simplemente sintiendo el que nos está pasando y sintiendo que podemos sostener ese dolor y que tiene una información potente para nosotros y que forma parte de la vida. Como vemos claramente en nuestra alegría, necesitamos ver también que tenemos un lado de oscuridad importante y que es completamente humano. Todo esto obviamente no se puede realizar sin presencia profunda, sin estar aquí en este momento, sin querer dedicarnos ese momento y dándole la importancia que tiene el estar simplemente contigo, respirando y sintiendo que tenemos esa posibilidad de autorregularnos. De verdad, podemos autorregularnos en todo momento, pero con esa intención de estar en nosotros, de no huir, de no sentir que podemos colapsarnos, de no buscar otra actividad complementaria, de no compensar con otra cosa, sino en esa decisión de estar contigo, de sostenerte y también de darte cuenta de qué te llega de esto. Ahí ponemos en palabras cosas que quizás antes era un barullo emocional y quizás nos apetezca compartir esas palabras con otras personas, ponerle nombre, ya todo eso implica una sanación que no tiene por qué ser con una persona, sino incluso escribiendo. Eso hace que se produzca una sanación, un entendimiento de lo que te está pasando. Y eso también implica para mí un contacto más sano, más humano, más bonito con tu propia soledad, que va a ser más leve. Vas a sentir que te estás acompañando más y que tu compañía es bonita. Y va a generar también una mayor compasión respecto a esos momentos en donde esto no lo puedes realizar, en donde no estás bien, en donde necesitas buscarte algún tipo de entretenimiento. También esa compasión para cuando no es posible este contacto íntimo contigo. Pero compasión hacia tu ciclicidad, hacia tus cambios, hacia tus emociones y contacto con ellos en la medida de lo posible cuando puedas para entender cómo regularte, qué hacer para ayudarte, qué actividades te ayudan, qué personas, cómo darte cuenta con el paso del tiempo de que todo esto es cíclico y de que puedes en realidad sostenerte, acompañarte y vivir este proceso de autoconocimiento con lo que surja después, porque de verdad es algo maravilloso. Y hoy creo que me quedo aquí y de verdad te agradezco si lo has visto hasta el final. Tengas un súper feliz puente y lo más importante, florece.